Buenos días, chicos. Hoy en su curso de economía y nuestro tema es teoría de la producción. La producción es la fase del proceso económico en la que se van a reunir o combinar los factores productivos como son la naturaleza, el trabajo y capital con el fin de generar bienes y servicios. Proceso productivo. Tenemos los factores productivos, la unidad económica de producción y los bienes y servicios. Materia bruta. Son los elementos que se encuentran en estado natural. Por ejemplo, el árbol está en estado natural. Materia prima son los elementos extraídos de la naturaleza, por ejemplo, la madera, ¿no? De los troncos, ¿no? El insumo son los elementos transformados que están listos para el consumo. De los troncos los transformamos en madera. Y el bien final son los elementos transformados que están listos para el consumo humano. Por ejemplo, de la madera obtenemos los muebles, la mesa, etc. En la producción, los factores productivos se deben utilizar en cantidades y proporciones adecuadas. Es decir, su uso debe ser de forma eficiente. A través del uso de estos factores se generan los bienes y servicios. Estos poseen un valor económico, el cual se denomina valor agregado. Mientras mayor grado de transformación poseen los productos, mayor valor agregado tendrán. Para generar bienes y servicios se lleva a cabo al interior de la empresa una serie de etapas a través de las cuales se combinan los factores productivos y conforme esto ocurra, los productos van adquiriendo mayor valor agregado. A esta serie de etapas se le denomina proceso productivo. Factores productivos son todos aquellos elementos que permiten realizar la producción. Se consideran los siguientes. Clasificación. Clásicos. Factor naturaleza, trabajo y capital. La naturaleza es el conjunto de elementos que existen sin haber sido generados por el hombre. Trabajo es la actividad física y mental que realiza el hombre con el objetivo de generar bienes y servicios. Y el capital es el elemento derivado que resulta de la acción del hombre sobre la naturaleza, que auxilia al hombre en la producción. En la naturaleza tenemos la retribución, que es la renta, cuya característica es originaria, condicionante y pasivo. Ejemplo, los bosques, los ríos, los recursos pesqueros, etc. En el trabajo tenemos la retribución, es el salario, originado, determinante y activo. Y son los empleados, los profesionales, los obreros. En el capital tenemos la retribución, son los intereses derivados, auxiliares, como son las máquinas, herramientas, insumos, vehículos. Modernos, empresa y Estado. Empresa es la unidad económica encargada de organizar la producción. Su retribución es la ganancia y su característica es organizadora. Y tenemos como ejemplo los bancos, Bacus, Telefónica, grandes empresas. El Estado se encarga de regular la actividad productiva influyendo en la economía a través de la política económica. Su retribución son los impuestos y sus características es regulador y estabilizador. Ejemplos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT. Los factores productivos clásicos son denominados de esta forma puesto que fueron los economistas clásicos lo que al formular esta teoría consideran tres factores: la tierra, el trabajo y el capital. En el sistema económico actual y en los últimos tiempos, tanto la empresa como el Estado tienen una mayor incidencia en la economía mundial, de ahí que toman la denominación de modernos. Productividad mide el rendimiento y eficiencia de los factores productivos en un periodo. La productividad se mide para cada factor y resulta de relacionar el volumen de producción con la cantidad del factor productivo utilizado. Ejemplo, la productividad es la división entre el volumen de producción y la cantidad de factor utilizado. La productividad se incrementa cuando se produce una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad de factores productivos, o también al producir la misma cantidad de bienes con una menos cantidad de factores. Si los trabajadores se encuentran más capacitados, la productividad aumentará. Lo mismo ocurre si mejora la tecnología o se adquiere máquinas modernas, también se puede incrementar la productividad de la tierra.
utilizando técnicas de cultivo moderno, fertilizantes e insecticidas. La productividad es importante porque va a permitir el aumento de los volúmenes de la producción. Función de la productividad muestra la relación entre la cantidad de producción generada y factores productivos que participan. Si se incrementa el nivel de factores productivos, también se elevará el nivel de su producción. Se puede expresar de la siguiente manera. Q es igual a FNTK. Producción a corto plazo. Distinguir entre el corto plazo en la teoría de la producción no es referirse a un periodo, sino a una capacidad que tienen los factores productivos de poder variar un periodo dado. Por ejemplo, si una empresa de transporte terrestre quisiera elevar la producción de su servicio, podría tardar entre 5 a 7 años en aumentar su flota de vehículos, a diferencia, por ejemplo, de una bodega. Si quisiera incrementar su volumen de rentas, podría ampliar sus mostradores para ofrecer más bienes, y esto podría tardar entre 4 a 6 meses. Y ambos los factores productivos se incrementan, pero en diferentes periodos. Productividad marginal, símbolo PMG, expresa la variación del volumen de producción al incrementar en una unidad el empleo de factor productivo variable. Así tenemos PMG, que es productividad marginal, es igual a triángulo Q, que es variación del volumen de producción, entre triángulo FV, que es variación en la cantidad de factor variable. Productividad media. Mide el rendimiento promedio de los factores productivos en un periodo determinado y resulta de dividir el volumen de la producción entre la cantidad de factor productivo variable, donde PME es la productividad media, y eso resulta de dividir Q, que es volumen de producción, entre FV, que es la cantidad de factor variable. La ley de los rendimientos decrecientes. Si en el proceso productivo se agregan sucesivas cantidades de un factor variable, entonces en un primer momento la producción se incrementará de manera creciente, luego decreciente y finalmente en forma negativa. Los detectores productivos son los segmentos en los cuales se divide la actividad económica global del país. Sectores: primario, secundario y terciario. En primario son actividades económicas dedicadas a la extracción de materias primas y que su actividad económica que los conforman son la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería y la avicultura. El sector secundario, que es un sector transformador, son actividades económicas que transforman materias primas e insumos en bienes finales, y sus actividades que lo conforman son en la industria textil y en la construcción. Terciarios o de servicios son actividades económicas dedicadas a la prestación de servicios, por ejemplo, el transporte, la educación, finanzas, turismo, comercio. Estos tres sectores se encuentran interrelacionados. El sector primario obtiene las materias primas que luego transformará al sector secundario en bienes posteriormente. El sector terciario utilizará estos bienes para generar servicios. Por ejemplo, la minería extrae cobre, aluminio, hierro, sector primario, que son materias primas indispensables para la generación de vehículos o camionetas rurales, que es el sector secundario, y son estos vehículos los que se utilizan para prestar el servicio de transporte público, que es el sector terciario. También diversos minerales son utilizados en la elaboración de refrigeradoras, lavadoras domésticas, cocinas a gas, etc., y luego serán comercializados en diferentes mercados. Actividades. ¿Cómo defines la producción? 2. ¿A qué llamamos materia bruta? 3. ¿Qué es la materia viva? 4. ¿Qué entiendes por insumo? Da 3 ejemplos. Y 5. ¿Qué necesitas para hacer una conserva de pescado? Coloca ahí materia bruta, materia prima, insumos y bien final. Nos vemos, chicos, copien todo y entréguenme la actividad. Hasta la próxima clase.